Muy bien, pues muy buenos días a todos una vez más. Estamos compartiendo este tema que se titula La gente que viene equivocadamente a buscar a Jesús y poniendo en contexto este, este tema, tengo el pasaje de Juan 6, 26 y 27. De Gustavo, cierto ¿te os acuerdas de digo, eso? Que tú me dabas clases. a ver, permíteme, Tú me dabas clases. ¿No te acuerdas de mí? fíjate que no. Lorenzo Gamboa, soy hijo de Licha. Ahí está Gustavo también. Tú me hiciste hermano. Ah, ok, muy bien, muy bien. No me digas que no te acuerdas de mí, Gustavo. No, sí, 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 hermano de Alicia, Dios te bendiga. Exactamente. Sí, Sí, ok, tú me diste muchas clases hace mucho tiempo ahí en la librería. eso es. Muy bien, ahora vamos a centrarnos en el mensaje. Les decía que es el pasaje de Juan 6, 26 y 27, cuando un grupo de seguidores, bueno, entre comillas seguidores, porque pues de eso trata este pasaje. El contexto es que había un grupo de personas que habían participado de un milagro que el Señor había hecho. En este pasaje, precisamente al inicio del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, una multitud que había seguido a Jesús y por varios días no habían regresado a sus hogares. Entonces el Señor, mediante una manera prodigiosa, sobrenatural, partió los panes y los peces, unos cuantos panes y unos cuantos peces, y a la vista de todos ellos los multiplicó, y de eso alcanzó para que comiese toda aquella multitud. Narra este pasaje que eran 5,000 varones los que habían sido saciados en esa ocasión. Y bueno, este es el contexto cuando el Señor les comunica algo que ellos deberían aprender o corregir en sus corazones, como es toda la palabra de Dios. Exactamente lo que está sucediendo en este pasaje es lo que dice en segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y nos es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruirnos en el camino de justicia. Bueno, el Señor está usando su palabra para llevar a cabo esto, enseñarlos, instruirlos, corregirlos, redarguirlos. Redarguir es dar convicción de pecado. Es lo que está tocando el Señor en este pasaje. Y dice, de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Bueno, en ese sentido, ellos se habían trasladado de un lugar donde se había llevado aquel milagro a otra zona y ellos fueron siguiendo a Jesús. Pero bueno, esto es la manera como Dios trata con nosotros. Endereza nuestro camino, corrige nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Es su propósito para podernos tener en Él y con Él. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, hay muchas cosas que están mal en nuestro corazón, que solamente, bueno, esta multitud o este grupo de personas, no sabemos cuántos estaban cometiendo el error que Él quiere corregir, pero
sí, ellos necesitaban ser enseñados, ser corregidos, ser instruidos para caminar con el Señor Jesucristo. Entonces, bueno, lo que él está tocando, ya habíamos compartido la semana pasada la primera parte de este mensaje. Voy a continuar en esta parte. Dice, este pasaje nos detiene lo necesario para comprender claramente que muchas personas vienen a Jesús equivocadamente. Y es porque malinterpretan, lamentablemente, quién es el Señor, cuál es su mensaje y cuál es su obra que Él vino a cumplir. De hecho, este es un pasaje de las Escrituras que revela con mucha claridad la confusión que la gente común tiene sobre Jesús. Es tan común esta mentalidad, esta manera que el Señor está enfrentando con ellos, aprovechando que ellos venían a Él. Y bueno, por muchas razones que provocan que nosotros vengamos a Dios, que nos acerquemos a Dios, pero Él nunca nos va a dejar en una manera equivocada de tratar con Él. Eso era algo en lo que ellos estaban mal, estaban tratando mal a Jesús y estaban queriendo tener un trato equivocado con Él. Estas personas, como muchos hoy en día, creían que lo más importante en la vida es vivir bien y vivir despreocupadamente. Era el fondo de su necesidad que los movía para venir a Jesús. Pero un pensamiento así es lo que abre la puerta a la insatisfacción, al afán, a la inseguridad, a la falta de contentamiento, al temor. Cuando solo pensamos en una vida sin problemas, una vida sin necesidades, una vida en la que podamos vivir sin preocupaciones. Bueno, esto es lo que abre la puerta a un corazón que no puede encontrar la verdad, no puede encontrar la vida, la paz de Dios, el gozo del Señor. Y bueno, por eso dice el Señor, yo soy la verdad. No es como ustedes piensan. Yo soy el camino, no es la manera en la que ustedes quieren caminar en esta vida. Y además, pues nadie puede venir al Padre si no es por mí. Su mentalidad es mínimo mantenerse con vida, estar sanos, fuertes y ser económicamente autosuficientes. Bueno, vamos a ver este pasaje, Lucas 12, Lucas 12, 19 y 20. Si tienen sus Biblias, por favor, traten de abrirlas, sería muy conveniente. Es Lucas 12, 19 al 21. Se trataba de un hombre que tenía holgadamente, abundantemente, pero todavía no descansaba él de su ansiedad, de su preocupación. Y dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Cómo es? Pues es un necio. Es un necio porque la sabiduría de Dios nos guía a tener un fundamento, que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con esto, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Bueno, no estar en la manera de pensar de Dios, pues es ser un necio, porque al final de cuentas la responsabilidad es de Dios, de darnos el abrigo y el sustento. Él nos dio el ser que tenemos, nos dio la vida, nos dio el cuerpo. ¿No nos dará también lo que necesitamos? Bueno, por eso le dice a esta persona,
Él decía y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis bienes. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Bueno, este es un relato, no es una parábola, es un hecho. El Señor encontró en determinado momento a esta persona. Quizás ni siquiera valía la pena de decir quién era él, porque estaba tan perdido y de una forma tan necia que eso es nuestra sabiduría, la sabiduría para caminar en este mundo. Bueno, claramente esta es la mentalidad de la gente que solo tiene una visión temporal y que vive solo para las cosas terrenales. No admite, no da cabida a que hay un propósito más profundo, más amplio, más alto que las cosas perecederas. Si tú testificas que Jesús vive en tu corazón, es Jesús quien te habla con esta escritura. Y Él nos hace la misma pregunta esta mañana. ¿Por qué trabajas? ¿Trabajas solo para ganar las cosas de esta vida? ¿Trabajas para tener una casa bonita, para estar cómodo y listo para el fin de semana o para tener unas vacaciones? Bueno, es el mismo calificativo. Entendamos cómo el Señor dice necio, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo al que busca para sí tesoros y no es rico para con Dios. Dice el autor de este tema que estoy compartiendo, dice, una de nuestras amistades me contó de un programa de televisión de Barbara Walters que vio en la que ella entrevistaba a 3 celebridades, Johnny Carson, Johnny Cash y Walter Cronkite o Cronkite. Bueno, los que están relacionados con estas celebridades de la televisión, del cine, podrán encontrar. En Wikipedia, Wikipedia encontré esta, breve, ¿cómo decir?, descripción de estas 3 personas. John William Carson nació el 23 de octubre de 1925 y murió el 23 de enero de 2005. Alcanzó a entrar del siglo pasado y conoció los primeros años de este siglo. Carson fue un presentador, comediante, escritor y productor de televisión estadounidense. Es conocido sobre todo como el presentador de The Tonight Show, que duró ese show desde el 62 hasta el 92. Carson recibió 6 premios Emmy, el premio de la Academia de Televisión de 1980 y un premio Peabody en 1985. Fue incluido en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión en 1987. Fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad de 1992 y recibió un Kennedy Center Honor en 1993. Bueno, ¿por qué estoy deteniéndome a mencionar las características o la dimensión de una persona que ocupó espacios tan amplios en este mundo? Viene a colación porque
hay muchos prototipos de personas que nosotros hemos adquirido, las hemos plasmado y queremos alcanzar una vida como la de ellos. Pero entre tantas celebridades y tantas personalidades en este mundo, por siglos, ha brillado la persona del Señor Jesucristo. Pero cómo es necio nuestro corazón, que es preferible adoptar la figura, la imagen, la altura de una persona que ha prosperado tanto en este mundo, alcanzando tantas cosas, y que Jesús solo es una figura sin atractivo, despreciable, no es alguien interesante. Bueno, eso es lo necio del corazón. Y esta persona que vio el programa dijo: Johnny Carson parecía el típico playboy hedonista y hastiado. Todo lo que decía transmitía que vivía para el placer, pero después de haber probado todo y haber estado en todas partes, manifestaba que estaba harto de todo. Harto es que ya no quería probar nada más. Bueno, este es el vacío del corazón. Estos son los prototipos que conducen a una vida perdida. Realmente, Walter Cronkite o Cronkite, él vivió desde el 4 de noviembre de 1916 al 17 de julio de 2009. Él fue un periodista y presentador de noticias televisivo estadounidense, reconocido por servir como presentador de las noticias en CBS Evening News. El CBS es una cadena de noticias mundialmente conocida, muy fuerte, y él era un presentador allí. Durante décadas fue considerado el hombre más confiable de su país. Además de su rol como periodista, Cronkite apareció o prestó su voz para variadas producciones del cine y la televisión. Tras su jubilación, Cronkite continuó unido mucho tiempo de manera informal en la pantalla de CBS, trabajando en programas especiales, tanto de aniversarios o de científicos. Sus aficiones más particulares dentro del periodismo. En 1997 publicó Memorias de un reportero, libro en el que hace un repaso de toda su trayectoria como periodista. Según la persona que me comentó, Walter Cronkite se mostraba como el humanista afable, el filósofo mundano, una filosofía que a veces raya en la vanidad, en las cuestiones ilusorias. Ahora, jubilado y rico, disfruta de la vida lo mejor que puede. Daba así él un esbozo de la vida con cierta filosofía, pero su mensaje era en realidad, o trataba de decir, pero ni modo, así es la vida. Con un dejo de decepción, así es, no hay de otra, esto es lo que hay, lo más alto que podemos disfrutar. Como Salomón, después de haber disfrutado de todo, él hablaba de la vida como una vanidad de vanidades. Bueno, así es el camino de estas personalidades y son figuras muy fuertes que nos hacen pensar que una vida sin que nos falte nada, una vida incluso glamurosa como la que ellos practicaron, sería el objetivo, sería el paraíso, ¿verdad? Bueno, y tenemos la descripción de esta tercera persona, Johnny Cash. Los que les gusta mucho la música quizás lo identifiquen. Él vivió del 26 de febrero de 1932 al 12 de septiembre de 2003.
Fue un cantante, compositor, músico y actor estadounidense, considerado como uno de los músicos más influyentes del siglo XX, considerado el rey de la música country y un ícono de ese género. Cantautor de country, gospel, rock and roll y rockabilly. Fue y es uno de los máximos representantes de la música country, aunque también creó su propio subgénero musical. Vendió cerca de 90 millones de álbumes en sus casi 50 años de carrera. Es presentado habitualmente como uno de los músicos más importantes en la historia de la música country. Es uno de los 3 únicos músicos que han sido admitidos en más de un salón de la fama. En el Salón de la Fama del Rock and Roll, del Country y del Gospel. De modo que junto con Elvis Presley es el único artista que está en salones de la fama de 3 estilos diferentes: el rock, el country y el gospel. Aunque es recordado principalmente como un ícono de la música country, sus canciones y el sonido que abarca abrazaron otros géneros como el rock and roll, el rockabilly, el blues, el folk y el gospel. En la entrevista, Johnny Cash, por otro lado, admitió su pasado de alcoholismo y drogadicción y el hecho de que prácticamente había destruido un matrimonio y arruinado su vida. Pero dijo abiertamente que había encontrado a Jesús. Había paz en su mirada y satisfacción en su voz. Habló de una esperanza para el futuro que ninguno de los otros tenía. Johnny Cash dejó muy claro que había encontrado lo que Jesús menciona aquí, el pan de vida. Un pan que perdura más allá de la mera satisfacción del hombre terrenal, vano y perecedero. Bueno, estas son las ironías de la vida, ¿verdad? Así, Jesús tuvo que corregir esa visión de la vida de aquellos interesados seguidores. Vamos a llamarlos de esa manera, o seguidores convenencieros, como decimos en nuestro lenguaje. Como lo sigue haciendo, corrigiendo en nuestros días, en este siglo, esa creencia generalizada de que la única razón para trabajar es ganar suficiente dinero para vivir cómodo y placenteramente. Eso debe corregirse porque no funcionará. Jesús insta a las multitudes a dedicar su atención para obtener el alimento y aprender todo lo posible sobre el pan de la vida que permanece y da vida para la eternidad. Entonces, ¿cuál es el problema de procurar una seguridad de bienestar, una vida digna? El problema es que nunca la tendrás. Eso es un falso camino que está en la manera de pensar del hombre. Por eso es que Dios dijo a través del profeta Isaías, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Como son más altos el cielo que la tierra, así son más altos mis pensamientos que sus pensamientos, y mis caminos que sus caminos. No puede haber una empatía ni un paralelismo, absolutamente. Es algo que separa, así como lo dice, tan alto como el cielo está sobre la tierra. Voy a abrir este pasaje en Proverbios 14, del 12 al 16. Bueno,
Esto fue escrito precisamente por el rey Salomón y nos habla de que hay una sabiduría que en el hombre que realmente es una necedad o, o algo que es como un velo que no le permite ver la vida. En Proverbios 14:12 en adelante dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Qué ceguera, qué dolor, qué tristeza es nuestra propia sabiduría. Es doloroso que pensemos que tenemos la verdad, que tenemos nuestra verdad que nos hará alcanzar los propósitos, pero nos damos cuenta que si bien puedes llenar la vida de muchas cosas, obtener muchas cosas, pero al final estarás vacío y perdido, perdido desde esta vida y hasta la eternidad. Esto es el dolor del corazón cuando Jesús ve a las multitudes desamparadas que no tienen pastor. Como en los días de Jesús, hoy también la mayoría de la gente vienen a Él equivocadamente. Para muchos piensan que es solo un profeta más, o definitivamente es un hombre que ha venido de Dios, como fue aquel principal entre los judíos que se llamaba Nicodemo. Vino a él equivocadamente y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Bueno, hasta cierto punto este hombre admitía que las palabras que Jesús hablaba venían de Dios, y acompañado de sus obras, de sus milagros, de sus maneras como trató a los necesitados, a los perdidos. Estas cosas fue lo que conmovieron a Nicodemo. Esto se relata en el Evangelio de San Juan capítulo 3. Querían estar con él, volviendo al grupo de personas que estaba enfrentando el Señor Jesucristo, pero solo para que les garantizara su bienestar. No estaban listos para creer que Él era el pan vivo que descendió del cielo y que da vida al mundo. Aún Nicodemo, con su buena intención, su buena voluntad, su reconocimiento, no podía discernir o palpar o poder tener claro que Jesús era otra cosa, mucho más que un buen hombre que hacía muy buenas cosas. Bueno, hasta ahí es la barrera que muchos tienen. No estaban listos para creer que Él era el pan vivo que descendió del cielo y que da vida al mundo. En Juan 6, 33 al 36 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pero es una vida que no identifican, que está más allá de lo terrenal, de lo temporal, de lo placentero, de lo que produce satisfacción temporal. El pan que da vida al mundo. Le dijeron: Señor, pues danos siempre este pan. Otra vez pensando con una mentalidad
temporal, perecedera. Danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me habéis visto, no creen, no creéis o no creen. Bueno, es una barrera, porque esa barrera solamente hace pensar en las satisfacciones temporales, en las satisfacciones de esta vida, y velando que hay una vida que está en Jesús y que esa vida nos lleva con Él hasta la eternidad para estar con Él. Para ellos era un nuevo Moisés, porque habían comentado que Moisés les había dado el pan del cielo, refiriéndose al maná. Y Jesús los corrige en este pasaje diciendo, no era ese el pan del cielo, porque ellos comieron el maná y murieron como quiera. Pero mi Padre les da el verdadero pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y siempre pensando con una idea, una mentalidad solo de las cosas temporales, las cosas perecederas. Y pensaban que el Señor pues otra vez venía a darles ese pan como lo había hecho Moisés. Pero Él les dijo, no, ese es el pan de Dios. El pan vivo que descendió del cielo para dar vida al mundo. Pero Jesús corrige esto diciendo, busquen el alimento que el Hijo del Hombre les dará, porque a Él ha señalado Dios el Padre. En otras palabras, Jesús tiene un alimento de imperiosa necesidad en nuestra alma. Como los hombres que acabamos de describir, tenían todo hasta hartarse, pero estaban vacíos, insatisfechos, vanos, haber pasado toda su vida en toda cosa que su cuerpo deseó, pero su alma estaba vacía y desnuda. No tenía ninguna vestidura de lo celestial. Y así es la condición del hombre, vanos, desnudos, con frío en el alma, con hambre en el alma, con sed en el alma, sin paz, sin satisfacción. Bueno, busquen el alimento que el Hijo del Hombre les dará, porque a Él ha señalado Dios el Padre. Y tenemos en esta descripción lo que el apóstol Pedro describió en 2 de Pedro 1, 3 y 4. Bueno, antes de leerlo, vamos a hacer aquí una pequeña pausa.